Dicen que el cielo entero tembló cuando el Hijo de Dios fue clavado en la cruz. El Monte Calvario parecía ser solo un escenario de muerte, pero en realidad era el epicentro de la mayor batalla espiritual de todos los tiempos. Y mientras los hombres veían un ajusticiamiento brutal, los ángeles contemplaban un misterio que jamás olvidarían. Porque aquel día, el príncipe de los ejércitos celestiales, Miguel, hizo algo que estremeció hasta lo más profundo del universo. Se arrodilló. No por debilidad, no por derrota, sino por un amor tan inconmensurable que los mismos cielos guardaron silencio. Pero eso no es todo. A su lado estaba Uriel, el ángel de la justicia ardiente, y lo que ambos hicieron no está escrito en los evangelios, pero se susurra en lo eterno. ¿Alguna vez te has preguntado cómo reaccionaron los ejércitos celestiales cuando vieron al Verbo eterno, sangrante y humillado, muriendo por aquellos que lo rechazaban? Este no es un relato común. Es un secreto escondido en las sombras de la historia, un eco que vibra entre las escrituras, un misterio que conecta el cielo con la tierra. Y lo que vas a escuchar hoy cambiará la forma en que entiendes la cruz para siempre. Quédate hasta el final, porque cuando descubras por qué el ángel Miguel se arrodilló, tu corazón nunca volverá a mirar al Calvario de la misma manera. El sol brillaba sobre Jerusalén, pero en el monte llamado Gólgota la atmósfera era distinta. El aire estaba cargado, denso, como si cada respiración pesara sobre los pulmones. Los soldados romanos cumplían con su deber, ajenos a la magnitud de lo que ocurría. Para ellos era solo una ejecución más, un condenado menos, un espectáculo de sangre para calmar a la multitud. Pero más allá de los ojos humanos, en la esfera invisible donde habitan los ejércitos del cielo, la escena tenía un peso eterno. Los ángeles no podían apartar su mirada, aunque cada latigazo, cada clavo, era como un golpe directo en su propia esencia. El dolor de la cruz no solo atravesaba la carne del Hijo, atravesaba también los cielos. Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, observaba en silencio. Sus alas permanecían extendidas, no en señal de amenaza, sino como un manto que intentaba cubrir el horror. Aquel que en otras ocasiones había descendido con poder para derrotar tinieblas, ahora se contenía. El mismo que había derribado a Lucifer y expulsado a un tercio de los ángeles rebeldes, permanecía inmóvil. Sus ojos no eran los de un guerrero en batalla, sino los de un siervo quebrado que contemplaba a su Señor clavado en un madero. Cada gota de sangre que caía al suelo era para Miguel un decreto eterno, y cada gemido del Mesías era como un eco que estremecía los cimientos del cielo. A su lado estaba Uriel, el ángel de la justicia y la llama ardiente. Él, que había sido testigo de los decretos del trono, que guardaba en fuego los misterios divinos, estaba temblando. Su fuego no se apagaba, pero se sentía impotente. Miraba a los soldados alzar el martillo y su instinto ardía en juicio. ¿Por qué no desciende fuego del cielo sobre ellos? ¿Por qué el Altísimo calla? Uriel sentía en lo profundo una indignación santa, pero también un dolor inexplicable. Por primera vez desde su creación, no sabía qué hacer. Sus manos, acostumbradas a ejecutar justicia, se cerraban en puños temblorosos, pero no recibía ninguna orden. Solo el silencio eterno del plan perfecto. El cielo entero contemplaba. Los serafines, que día y noche proclamaban Santo, 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 guardaron silencio. No por falta de alabanza, sino porque el asombro los había enmudecido. Los querubines, que custodian los misterios de la gloria, inclinaron sus rostros. Todo el universo espiritual estaba detenido en un instante de angustia. El Cordero estaba siendo inmolado delante de los hombres, pero en el invisible, estaba siendo entronizado en obediencia. La paradoja era incomprensible para cualquiera que no entendiera el amor eterno. Los ángeles habían visto la gloria del Verbo en su trono, habían presenciado cómo el cosmos se sostenía con su voz. Y ahora lo veían colgado de una cruz, desfigurado, despreciado, tratado como maldito. Aquello era más doloroso que cualquier batalla que hubieran librado contra las tinieblas. Miguel apretó su espada contra el suelo invisible. No era momento de usarla, pero necesitaba sentirla. Sus pensamientos eran un torbellino. El que siempre había obedecido las órdenes del Altísimo sin cuestionar, ahora contemplaba un silencio que lo quebraba. Podría descender y acabar con todos los que levantaban sus manos contra su Señor. Podría desatar su ejército y cubrir el Gólgota con fuego celestial. Pero sabía que no debía, porque lo que estaba ocurriendo era el decreto supremo, la victoria del amor sobre el odio, la redención sobre el juicio, la vida sobre la muerte. Uriel rompió el silencio con un susurro tembloroso: ¿por qué no nos permite intervenir? Su voz sonaba como viento en la eternidad, llena de frustración y reverencia al mismo tiempo. Miguel lo miró de reojo, con lágrimas invisibles en sus ojos de fuego,
y no respondió de inmediato. Solo contemplaba el rostro de Jesús, desfigurado por los golpes, empapado en sangre, pero aún firme. Esa mirada, aún entre el dolor, seguía brillando con un amor inconmensurable. Finalmente, Miguel susurró, porque este es el momento más sagrado de todos. Él no está perdiendo, está venciendo. No con espadas, sino con amor. Uriel bajó su mirada, comprendiendo, pero no aceptando del todo. Sus manos ardían como carbones encendidos, y un resplandor divino cubría su brazo. Sin embargo, no era para atacar, sino para contenerse. Ambos sabían que estaban siendo testigos de un misterio sellado desde antes de la fundación del mundo. El dolor del cielo no era debilidad. Era reverencia. Era la comprensión de que el infinito estaba doblando su grandeza para levantar lo que estaba perdido. En la tierra, los hombres seguían su rutina de burla y desprecio. Los fariseos murmuraban, los soldados jugaban a los dados a los pies de la cruz, el pueblo observaba con indiferencia. Pero más allá de lo visible, una tensión invisible se cernía sobre todo el monte. El cielo lloraba, y cada nube parecía estar cargada de luto. La creación misma gimía. Los pájaros se ocultaban, la tierra vibraba en silencio, los vientos parecían contener la respiración. Todo lo creado se estremecía, como si supiera que su creador estaba siendo atravesado. El dolor del cielo en el Calvario no era solo el sufrimiento del Hijo, era el quebranto de todo lo que le amaba. Miguel, con el rostro inclinado, sabía que estaba presenciando el acto más grande de obediencia en toda la eternidad. Y aunque su ser ardía por luchar, eligió adorar en silencio. Uriel, con sus ojos como brasas, dejó que una lágrima de fuego recorriera su mejilla inmortal. Y esa lágrima, aunque invisible para los hombres, encendió un registro en lo eterno. El cielo lloró con la tierra el día que el Hijo del Hombre fue levantado en la cruz. El silencio en el Gólgota era más profundo que cualquier noche estrellada. No era el silencio de la calma, era el silencio del cielo conteniendo su respiración. Y en ese instante ocurrió lo impensable. Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, el guerrero que había aplastado al dragón, dobló sus rodillas. Ninguna espada resonó, ningún trueno acompañó su gesto. Fue un acto invisible para los hombres, pero estremecedor en los cielos. El ángel más temido por las tinieblas, el comandante de innumerables huestes, se postraba no ante el trono distante, sino ante el Hijo clavado, ensangrentado, moribundo. No era debilidad. Era la máxima revelación de la reverencia. Cuando sus rodillas tocaron el suelo invisible del Calvario, un temblor recorrió las dimensiones. Los ancianos celestiales en el trono suspendieron su adoración por un instante. Los serafines ocultaron sus rostros, no por temor, sino porque estaban presenciando un acto que ningún protocolo angelical había registrado jamás. Miguel, el defensor, reconocía en ese madero el mayor campo de batalla, y en ese Cristo humillado al mayor vencedor. Sus labios temblaron con una oración que no era ordenada ni repetida. Era una súplica nacida del quebranto. Mi Señor, estás venciendo como nadie venció jamás. Uriel, de pie a su lado, no pudo contener el fuego que ardía en su interior. Él era el ángel de la justicia, el custodio de los misterios divinos, el escriba de los juicios eternos. Siempre había portado la llama del trono con firmeza y autoridad, pero aquel día su fuego ardía distinto. No era un fuego de ira, sino un fuego de reverencia. Sus ojos se fijaron en la cruz y comprendió que la justicia de Dios no estaba siendo manifestada en condena, sino en sacrificio. Y lo que hizo a continuación fue aún más sorprendente. Extendió su mano hacia la cruz. Su dedo tocó una gota de la sangre que caía del cuerpo de Cristo. Esa gota no se desvaneció, no se evaporó, no se apagó. Se transformó en una llama eterna que comenzó a arder en su dedo como un carbón vivo. Uriel retrocedió un paso, temblando. Él sabía que lo que sostenía no era solo sangre. Era la esencia de la redención misma. Esa llama no era como ningún fuego celestial conocido. No consumía, no destruía, iluminaba. Era un fuego que traía consuelo, que traía esperanza. Uriel sintió su interior estremecerse. Sus alas vibraron como si cada pluma estuviera cargada de eternidad. Comprendió que estaba sosteniendo un testimonio eterno, un recordatorio que jamás se extinguiría. Y entonces una orden descendió, no con voz audible, sino como una vibración que atravesó las dimensiones. Regístrenlo todo. Este será el juicio de la cruz. Uriel levantó su brazo, y un pergamino de luz descendió envuelto en fuego puro. Sus manos temblaban mientras comenzaba a escribir. Cada palabra que grababa era una sentencia eterna, no de condena, sino de gracia.
No usaba tinta, usaba la misma sangre del Cordero como fuente de verdad. Miguel observaba en silencio. Sus alas comenzaron a extenderse lentamente, como un manto invisible que cubría a los testigos del Gólgota. María, Juan, las mujeres que lloraban a los pies de la cruz no podían verlo, pero sentían su consuelo. Sentían un calor que no era natural, una fuerza que los sostenía en medio de la desesperación. Cada lágrima que caía de sus rostros se unía al cielo como un registro eterno. Miguel habló con solemnidad: cada gota de su sangre será defensa ante el trono. Cada lágrima de él será memoria eterna. Uriel seguía escribiendo, pero sus manos ardían de reverencia. No escribía palabras muertas, escribía vida. Escribía el pacto eterno. El fuego en la mano de Uriel se intensificó cuando Jesús levantó su voz y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El cielo entero se quebró en silencio. Los ángeles que habían visto juicios terribles, destrucción de ciudades y caída de imperios, nunca habían escuchado algo tan poderoso. No era juicio, era misericordia. No era condena, era perdón. Y esa frase quedó grabada en el pergamino eterno con letras de fuego. Uriel tembló. No podía comprender cómo aquel que estaba siendo rechazado y golpeado podía interceder por sus verdugos. Pero la llama en su mano ardió más fuerte, confirmando que esa era la verdadera justicia de Dios. Miguel, aún postrado, inclinó su rostro al suelo. No necesitaba ver más. Sabía que ese acto de amor estaba sellando una victoria que ni los demonios ni los hombres podrían revertir. En el invisible, las tinieblas se agitaban. Los demonios aplaudían, creyendo que habían vencido, pero en lo profundo sabían que algo no estaba a su favor. Porque cada clavo, cada insulto, cada golpe estaba siendo convertido en gloria. El infierno celebraba, pero el cielo registraba. La paradoja del Calvario estaba en marcha. Lo que parecía derrota era decreto de victoria. Uriel levantó el pergamino hacia los cielos y una columna de fuego lo rodeó. No era fuego destructor, era fuego purificador. Las palabras brillaban con intensidad, y cada una se grababa no solo en el documento celestial, sino en los cimientos del universo. Consumado es. Aún no había sido dicho en la tierra, pero ya estaba siendo registrado en los cielos. El juicio de la cruz estaba en curso, y el mundo entero cambiaría para siempre. Miguel levantó lentamente su rostro. Sus ojos, bañados en reverencia, contemplaban a su Señor con un amor indescriptible. Había luchado contra ejércitos de demonios, había enfrentado la rebelión de Lucifer, pero nada se comparaba a este momento. Porque aquí no se trataba de espadas ni de batallas. Aquí se trataba de amor. Un amor tan vasto, tan eterno, que obligaba a los más grandes ángeles a postrarse. Y en ese instante Miguel comprendió que su mayor título no era príncipe de los ejércitos, sino siervo del Cordero. El cielo estaba en absoluto suspenso. Mientras los hombres veían solo la crueldad de los clavos y el madero áspero, en lo invisible se estaba desarrollando el juicio más grande de la historia. No era un juicio contra un hombre, era un juicio a favor de toda la humanidad. Y el escriba designado no era un sacerdote terrenal, ni un profeta humano, sino un ángel, Uriel, el guardián del fuego de la justicia. Con el pergamino de luz ardiendo en sus manos, comenzó a registrar lo que los ojos humanos no podían ver. Cada palabra que descendía sobre el pergamino no estaba escrita en tinta, sino en esencia. La sangre del Cordero era la pluma, el amor eterno era la tinta, y la cruz era el tribunal. Uriel escribía temblando. No era miedo, era reverencia. Porque cada línea que grababa resonaba con poder eterno. En sus letras ardientes quedaba sellada la redención de millones. El juicio no era condena para los hombres, era absolución. No era la derrota del Hijo, era la victoria del sacrificio. Y mientras él escribía, los cielos observaban en un silencio expectante. Miguel, aún de rodillas, levantó su mirada. Sus alas extendidas cubrían como un velo invisible a los discípulos, a las mujeres, a María. Ellos no lo veían, pero sentían su sombra de consuelo, una fuerza que los mantenía de pie mientras el mundo parecía desmoronarse. Y Miguel susurró, con voz solemne que atravesó dimensiones: cada lágrima de él será memoria eterna. Cada gota de su sangre será defensa ante el trono. Uriel escuchaba esas palabras y sus manos ardían más fuerte sobre el pergamino. Comprendió que no estaba escribiendo solo un registro. Estaba sellando un pacto. Lo que se escribía allí no podría ser borrado jamás. Entonces ocurrió algo aún más estremecedor. Cuando el martillo golpeaba y los clavos atravesaban la carne del Hijo, un eco recorría el universo. Los ángeles temblaban. Los demonios reían.
Pero cada golpe quedaba registrado en el libro ardiente como una sentencia de gracia. Cada herida era escrita como una palabra, perdón. Cada azote como un decreto, libertad. Uriel comprendía que lo que estaba escribiendo no era un simple acto simbólico, era el juicio definitivo de la cruz. El cielo estaba declarando: la deuda ha sido pagada. Los serafines, que guardaban silencio, comenzaron a susurrar entre sí. Su canto eterno de santo, santo, santo se había transformado en un murmullo de asombro. Ellos sabían que algo irreversible estaba ocurriendo. La justicia no se manifestaba en fuego destructor, sino en misericordia infinita. Y los querubines, que guardaban los misterios del trono, inclinaron sus rostros sobre el registro de Uriel, como testigos celestiales de que el juicio había cambiado para siempre. La cruz no era la derrota del Mesías. Era la proclamación de su reinado. Uriel levantó el pergamino y sus ojos se llenaron de lágrimas ardientes. «Esto será eterno», murmuró. Sus letras brillaban como fuego líquido, y cada palabra vibraba en el cosmos. «Padre, perdónalos», quedó grabado como un decreto eterno. El perdón ya no era un concepto, era una sentencia firmada con sangre. Y entonces, como una chispa que recorre la eternidad, esa palabra comenzó a viajar. No solo se registró en el cielo, descendió a la tierra, se filtró en los corazones, y desde ese día, cada vez que alguien pronuncia esas palabras, el eco de la cruz responde. Miguel observaba todo con solemnidad. Él sabía que el juicio de la cruz no era contra los hombres. Era contra las tinieblas. Cada clavo era un golpe contra el infierno. Cada herida era un decreto contra la maldad. Y cuando Jesús exhalaba palabras de amor en medio de la agonía, el infierno temblaba. Los demonios que reían comenzaron a sentir una incomodidad inexplicable, porque sabían que lo que parecía derrota era la firma de su sentencia. La cruz era su final anunciado. En la tierra, los sacerdotes creían estar ganando. El pueblo pensaba que el blasfemo estaba siendo castigado. Los soldados creían haber hecho justicia. Pero en lo invisible, un tribunal mayor se desarrollaba. Y allí no había abogados ni testigos humanos. Solo el Hijo, entregándose, y el cielo registrándolo. Uriel escribía con reverencia. Miguel adoraba con silencio. El Padre guardaba el tiempo perfecto. Y los cielos sabían que nada volvería a ser igual. Cuando el sol comenzó a oscurecerse, no fue un fenómeno natural. Fue el luto del universo. El cielo se vistió de duelo. Las nubes se agitaron como si quisieran llorar, y la tierra comenzó a temblar en su núcleo. No era un eclipse común. Era el juicio de la cruz manifestándose en la creación misma. Y Uriel registró esa oscuridad como una señal eterna. El velo será roto. La separación terminará. Miguel inclinó su cabeza, comprendiendo. El sacrificio estaba alcanzando su clímax. En ese momento, la voz del Padre resonó en lo invisible. No era un trueno, no era un viento. Era una vibración eterna que atravesó a Miguel, a Uriel y a todo el ejército celestial. Este es el juicio. La cruz será el altar. La sangre será el pacto. El amor será la sentencia. Uriel tembló y escribió esas palabras en el pergamino ardiente. Y al hacerlo, un fuego puro rodeó todo el monte. Nadie lo vio en lo físico, pero en lo espiritual era un resplandor imposible de ignorar. El Gólgota no era solo un lugar de ejecución. Era el tribunal eterno donde la humanidad era absuelta y las tinieblas condenadas. Entonces, mientras los hombres veían a un hombre muriendo, los ángeles vieron a un rey coronándose. Mientras los soldados se repartían sus vestiduras, los cielos se vestían de gloria. Y mientras los fariseos celebraban su aparente victoria, Miguel y Uriel registraban la mayor verdad de todas, que la cruz no era el fin. Era el principio del reino eterno. La luz comenzó a apagarse a mitad del día y nadie supo explicarlo. No era una nube, ni polvo, ni un capricho del clima. Era un luto que descendía de lo alto, un telón invisible cerrando la escena para que hablara el misterio. Los soldados alzaron la vista con fastidio. El centurión frunció el ceño como quien presiente una batalla que no podrá comandar. Algunos se rieron para disimular el miedo, otros apretaron sus capas. El viento, inquieto en el Gólgota, se detuvo como si temiera respirar. Entonces se oyó la voz que corta los siglos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El eco no se perdió. Corrió por la ciudad, atravesó los patios del templo, golpeó las puertas del cielo y descendió a los abismos con autoridad de decreto. Miguel apretó los ojos. Cada palabra le atravesaba el pecho como una espada invertida. Quiso moverse, quiso ordenar.
Quiso pedir refuerzos. No lo hizo. Comprendió que la obediencia del hijo abría un camino que ninguna espada podría abrir jamás. Uriel, con la llama de la sangre ardiendo en su dedo, inclinó el pergamino vivo y escribió desamparo, y debajo encendió la respuesta celestial, acceso. Porque el abandono que el hijo asumía estaba convocando a toda humanidad a una puerta nueva. La oscuridad se volvió más espesa. Los pájaros callaron. Los niños dejaron de jugar sin saber por qué. Los fariseos se miraron incómodos. Podían controlar multitudes, pero no podían mandar al cielo. En lo profundo, los demonios empezaron a dudar de su fiesta. Intuían que esa sombra no les pertenecía. Era un velo prestado para un acto de luz. Miguel inclinó el rostro al polvo invisible y mantuvo sus alas extendidas sobre los que lloraban. María sintió un calor suave en el pecho, un consuelo que no sabía nombrar. Juan, que se esforzaba por permanecer firme, percibió un peso dulce sobre sus hombros, como si una presencia invisible lo cubriera. No era imaginación. Era el manto del príncipe de los ejércitos cubriendo a los testigos del misterio. Entonces Jesús dijo, «Tengo sed». 2 palabras pequeñas, suficientes para mover el cielo. Uriel se estremeció. No era solo la resequedad de una garganta rota por el polvo y la sangre. Era la sed del que dijo sea la luz y ahora bebía el vinagre del mundo para que nadie volviera a beberlo solo. Le acercaron una esponja, hubo chanzas para cubrir el temor. Pero el cielo tomaba nota. Uriel escribió sed y, delante de esa palabra, encendió otra sentencia, satisfacción. Porque el que pidió una gota estaba a punto de derramar un océano. El suelo vibró. Primero leve, como aviso. Luego profundo, como si una mano enorme apretara el corazón de la tierra. Las rocas crujieron desde dentro, los postes de las cruces gimieron como árboles en tormenta. Varios soldados hincaron una rodilla para no caer. Y en ese temblor, un sonido viajó desde el templo como una cuchillada de seda. El velo, ese grosor entre la presencia y el pueblo, se rasgó de arriba abajo. No fue ceremonia. Fue sentencia. Miguel giró el rostro, sorprendido ante la exactitud del gesto divino, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. El cielo abrió camino. El acceso ya no sería anual ni reservado, sería una herencia. El infierno lo entendió tarde y mal. Se revolvió en su propio humo. Las sombras apretaron la escena, pero la luz ya escapaba por grietas nuevas. Jesús levantó la voz de nuevo. No fue un hilo cansado. Fue la voz de un rey herido pero invicto. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Miguel, aún de rodillas, sintió que todo en él se ordenaba bajo esa frase. No porque lo llamaran, sino porque el sentido entero de su existencia se alineaba con esa entrega. Servir, guardar, pelear, todo lo vivido encontraba su verdad en ese acto de confianza. Entonces vino la sentencia que partiría la historia como una roca. Consumado es. Uriel alzó el pergamino, el fuego estalló sin quemar. Las letras se volvieron oro líquido y el registro se selló como sello real hundiéndose en cera viva. Bastó una línea, porque cuando la verdad habla en singular, el universo entiende en plural. Consumado es, susurró el viento en los callejones. Consumado es, repitieron labios que no sabían por qué. Consumado es, anotaron los cielos como veredicto final sobre el pecado y la muerte. Al pronunciarse la sentencia, el cuerpo del Hijo se inclinó. No lo vencieron. Se entregó. Hubo un segundo de silencio absoluto y luego el temblor se volvió terremoto. Sepulcros se abrieron como si hubieran esperado esa orden desde antiguo. Piedras se partieron por dentro, como si hubieran contenido demasiadas lágrimas. Gente corrió sin destino. Otros cayeron de bruces. Los religiosos apretaron los dientes con una rabia que ya sonaba a miedo. El centurión, curtido por batallas, dejó que su armadura pesara menos que su conciencia y dijo con voz quebrada, verdaderamente este era hijo de Dios. Miguel miró al hijo inmóvil, y por un instante, dejó de escuchar todo lo demás. No supo si pasaron segundos o eternidades. Solo sintió que su rodilla tocaba más hondo el polvo del monte. No por pena, por gloria. Porque comprendió que el rey había ganado sin levantar la mano contra sus enemigos. Ganó entregándose. Ganó amando. Ganó quedándose quieto donde otros habrían llamado a legiones. Esa forma de vencer desarmó el orgullo que alimenta toda tiniebla. Desde ese día, la guerra verdadera hablaría otro idioma, el del amor obediente. Uriel guardó la llama que había recogido en su dedo dentro de su pecho, no para esconderla, sino para custodiarla como se guarda un juramento. Desde entonces, supo,
Habría corazones encendidos por una luz que no quema pero transforma. Habría noches densas, persecuciones, cárceles y silencios. Sin embargo, donde un corazón pronuncie Jesús con verdad, esta llama reconocerá la voz y encenderá lo que esté apagado. Porque el juicio de la cruz no produce ceniza, produce altar. Y en cada altar, una historia, culpas que se disuelven, miedos que retroceden, orgullos que se arrodillan sin humillación. La oscuridad empezó a retirarse como marea obediente. Las facciones de los presentes se iluminaron poco a poco. El cielo volvió a respirar y un rumor corrió por la ciudad. Algo había ocurrido en el templo, algo que ninguna mano humana podía deshacer. Los sacerdotes correrían, los guardias inventarían explicaciones, los mercaderes guardarían monedas con dedos temblorosos. Sin embargo, lo decisivo no estaba en las calles. Estaba en lo invisible, donde un acta que nos era contraria acababa de ser anulada para siempre. Uriel cerró el pergamino ardiente. No se apagó. Ardió más. El cuerpo del hijo fue bajado con prisa reverente. José de Arimatea ofreció una tumba nueva. Nicodemo trajo aromas guardados para honores de reyes. El cuidado fue humilde, torpe por la prisa, pero cargado de amor. Nadie lo sabía y, aún así, era cierto, manos invisibles acompañaban cada gesto humano. No para hacer en lugar de ellos, sino para honrarlos. Porque desde ese día, la historia de la salvación llevaría dos firmas, la del cielo y la del corazón que se atreve a amar en la tierra. Antes de cerrar la tumba, Miguel dio un paso en lo invisible. No habló. No tenía permiso para pronunciar ninguna orden. Solo se inclinó una vez más ante el cuerpo inmóvil y con la frente cerca de la piedra, susurró lo que los siglos aprenderían a repetir: no temo a la noche, porque tu última palabra ya amaneció. Luego salió y guardó la entrada sin mover un ala. La ciudad se fue apagando. El mundo creyó que todo había terminado. El infierno empezó a brindar. El cielo, sin prisa y sin ruido, preparaba el amanecer. La tarde cayó sobre Jerusalén, y aunque la ciudad hervía por la Pascua, un silencio denso cubrió la tumba nueva. La piedra sellada parecía definitiva. El sello romano decía: nadie entra. El miedo de los discípulos susurraba: todo terminó. Sin embargo, en lo invisible, el cielo preparaba otra consigna: espera. Miguel permaneció cerca, quieto como un guardián que respira al ritmo del plan. No blandía su espada ni convocaba legiones, pero su sola presencia contenía las sombras. Miraba la losa no como muralla, sino como semilla. Porque para el que hizo los mundos, las tumbas son vientres. Uriel llegó al huerto sin estrépito. No descendió con fuego que arrasa, sino con fuego que consuela. Llevaba guardada en su pecho la llama que encendió con una sola gota de sangre. Se acercó a la piedra, no para quebrarla, sino para hablarle, porque las rocas entienden el lenguaje del Creador. Aguanta un poco más, susurró, el peso que sostienes es semilla. La losa vibró como quien escucha su nombre por primera vez. Uriel sonrió con asombro. Aún la materia esperaba la hora. La noche avanzó con pasos de animal cauteloso. Las horas se hicieron más lentas que de costumbre. Los relojes humanos no miden lo eterno. El tercer día llega distinto, tarde para la desesperación, exacto para la promesa. En una casa escondida, María y las otras mujeres preparaban aromas con manos fatigadas. Las lágrimas dejan sal en los dedos, pero también limpian la mirada. ¿Quién nos moverá la piedra?, se preguntaron, pero no suspendieron el amor. Caminarían igual, porque cuando amas, el problema es puente. En el templo, los consejeros discutían planes por si algo extraño ocurría. Diremos que sus discípulos robaron el cuerpo durante la noche. La intención era blindar el relato, pero el miedo nunca ha sabido decir la verdad. El cielo no discute rumores, los disuelve con hechos. Y el hecho se acercaba como ola, primero brisa, luego trueno, por lo tanto gloria. Los serafines, que callaron en el Gólgota por reverencia, tensaron sus alas. Los querubines inclinaron sus rostros hacia el huerto. Todo estaba listo. Entonces, sin anuncio humano, la tierra respiró hondo. No fue estruendo al principio. Fue un pulso, como el latido que antecede al primer llanto de un recién nacido. La piedra respondió. La losa pesadísima, marcada con el sello imperial, dejó de ser obstáculo y se convirtió en puerta. Pero aún no se movió, porque en el corazón de la tumba, algo sagrado estaba ocurriendo. No era un rayo que cae desde arriba, era una luz que nace desde dentro. No era fuerza aplicada, era vida brotando. Y cuando la vida brota, la muerte aprende a retirarse. Uriel avanzó hasta la entrada.
La llama en su pecho se agitó como si saludara a una hermana que despierta. Ahora, murmuró, no como quien ordena, sino como quien reconoce el tiempo perfecto. Desde el lugar donde yacía el cuerpo, una claridad recorrió el lienzo. Primero una línea, luego un mapa de resplandores abriéndose como amanecer sobre el mar. El aire se inclinó, y los ojos que se cerraron por amor se abrieron por decreto. Cristo respiró. La tumba tuvo su primer día. No hubo palabras, porque la vida no necesita justificar su regreso. Los pliegues del sudario descendieron hacia sí, como si el peso hubiera sido retirado por manos invisibles. El lienzo quedó como concha de mariposa. Miguel dio un paso atrás, no por temor, sino por reverencia. Nadie ayudó a Jesús a levantarse, nadie devolvió su vida. Él mismo, dueño de la existencia, se incorporó como sol que decide salir. El resplandor empujó desde adentro hacia la boca de la cueva y, por lo tanto, la piedra obedeció. Rodó sin manos mortales, como si la creación le abriera paso a su autor. Los guardias se alzaron de golpe. Algunos buscaron el arma que ya no sabían usar. Otros quedaron inmóviles, con la mirada atrapada por un terror que no hiere. Un ángel, cuyo rostro parecía relámpago y su vestido nieve, se sentó sobre la losa. La tierra tembló otra vez, pero no como amenaza, tembló como aplauso. A los hombres les dio miedo. A los rumores se les cayó la máscara. Y mientras afuera todo era sobresalto, adentro Jesús se puso de pie en silencio. Sus heridas ya no supuraban, sus marcas no dolían. Eran lenguaje. Cada cicatriz hablaba. Aquí pagué, aquí amé, aquí vencí. Uriel dejó que la llama en su pecho se uniera al resplandor del resucitado. No para sumar, sino para reconocer la fuente. Miguel inclinó el rostro, su rey estaba de vuelta. El borde del cielo se coloreó con el primer oro del día. Las mujeres, cargando aromas que ya no serían necesarios, avanzaron por el sendero del huerto. Preguntaban quién movería la piedra, pero no retrocedieron. La fe no siempre sabe cómo, pero camina. Al doblar la última esquina, vieron la losa corrida, el ángel sentado, el huerto respirando gloria. Se quedaron inmóviles, entre espanto y esperanza. No teman, dijo el mensajero. Su voz no fue trueno que derriba, fue río que sostiene. Buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde lo pusieron, y vayan pronto a decir a sus hermanos. Ellas entraron con el corazón desbordado. Vieron la geometría imposible de los lienzos, el vacío lleno, la ausencia que era presencia. Lloraron de otra manera, no hacia abajo, sino hacia arriba. Jesús salió al jardín. No se apuró. La eternidad no corre, camina con determinación. El rocío brilló sobre las hojas como pequeñas coronas. Los pájaros, que callaron en la cruz, recuperaron su melodía. El resucitado respiró hondo y el huerto aprendió a respirar con él. Tenía citas con corazones rotos, tenía palabras para miedos escondidos, tenía una pregunta para una fe herida. Los guardias, saliendo del estupor, corrieron a vender una versión que comprara su miedo. La ciudad se llenó de relatos contradictorios, pero el huerto tenía su propia noticia: el hombre que murió camina. Uriel, viendo el tejido de los días, comprendió que desde ese amanecer la llama ya no estaría custodiada solo en los cielos. Empezaría a multiplicarse en pechos humanos. No sería antorcha de castigo, sino de transformación. Donde un corazón se rinda, allí encenderá. Miguel dejó la entrada de la tumba y acompañó en lo invisible a los pasos de los que correrían a Emaús, a Galilea, a los cuartos cerrados por miedo. No para deslumbrar, sino para fortalecer. Con él caminaba la certeza de que ninguna puerta cerrada puede atrapar a quien atravesó la muerte como quien cruza un umbral. Si la piedra se rindió, ¿qué cerrojo humano resistirá? La vigilia terminó. La gloria comenzó. El jardín dio testimonio sin palabras. Donde todo parecía cerrado, empezó otra historia. Y si el tercer día rompió la tumba, por lo tanto romperá también la resignación de los que se sienten enterrados en vida. Porque el que salió no salió solo. Abrió camino. Y donde hay camino, hay regreso. Miguel miró el cielo claro y la tierra que amanecía y pronunció la certeza que marcaría su servicio desde entonces. A partir de hoy, el miedo tendrá límites, porque la vida ha puesto pie en el mundo. Los días posteriores a la resurrección fueron un susurro de eternidad en la tierra. Jesús caminó con sus discípulos, partió el pan, mostró sus manos, habló con ternura y firmeza. No se escondía, no huía.
Era el rey que había atravesado la muerte y ahora se presentaba con autoridad irrefutable. Cada encuentro era una chispa que encendía corazones temerosos. Tomás, que dudaba, tocó las marcas y cayó de rodillas. Los de Emaús, que caminaban cabizbajos, reconocieron al Maestro al partir el pan y su tristeza se volvió fuego en el pecho. Y en cada escena invisible, Miguel y Uriel estaban presentes, no como protagonistas, sino como testigos reverentes de la gloria que se desplegaba. Llegó el día señalado. Jesús condujo a los suyos al Monte de los Olivos. El aire estaba cargado de expectación. Nadie entendía del todo lo que ocurriría, pero cada paso tenía un peso de eternidad. Los discípulos lo rodeaban, sus preguntas eran humanas. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús los miró con paciencia y pronunció la promesa que cambiaría la historia. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Miguel, al escuchar esas palabras, comprendió que el plan alcanzaba una nueva dimensión. No sería un reino sostenido por espadas, sino por corazones encendidos. Uriel dejó que la llama en su pecho vibrara con fuerza. Sabía que pronto esa misma llama sería depositada en multitudes. Entonces Jesús levantó sus manos, bendijo a los suyos, y mientras lo hacía, su cuerpo comenzó a elevarse. No fue un espectáculo vacío. Fue la coronación en marcha, los cielos se abrieron como cortinas de fuego. Ángeles se alinearon a los costados, formando un pasillo de gloria. Los serafines entonaron un canto que hacía siglos aguardaban: «Abrid paso al Rey de Gloria». Los discípulos lo veían ascender con ojos incrédulos, pero en lo invisible, el universo entero celebraba. Miguel cayó de rodillas una vez más, no por dolor como en el Gólgota, sino por reverencia ante la victoria consumada. Uriel levantó el pergamino ardiente que aún custodiaba y lo alzó hacia el cielo, como ofrenda al trono. La ascensión no fue un simple regreso, fue un desfile triunfal. Los demonios, que celebraron en la cruz, ahora gritaban con pavor al verlo elevarse. Las puertas eternas, selladas por justicia, se abrieron de par en par. Y una voz tronó como jamás antes: ¿quién es este Rey de Gloria? Y la respuesta recorrió todos los coros: el fuerte y valiente, el Señor de los ejércitos, el que venció en la cruz. Jesús entró al cielo no como mártir derrotado, sino como conquistador coronado. Los 24 ancianos lanzaron sus coronas al suelo como cascada dorada. Los serafines cubrieron sus rostros. Los querubines entonaron un cántico nuevo: digno es el Cordero inmolado, que con su sangre compró para Dios hombres de toda lengua, pueblo y nación. Miguel lo contemplaba con lágrimas de fuego en los ojos. Él había visto a Lucifer expulsado, había visto tronos levantarse y caer, pero nada se comparaba con esto: el Cordero siendo coronado Rey de Reyes. El Padre, en su gloria indescriptible, levantó su voz: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el Hijo se sentó, no como víctima, sino como soberano eterno. Uriel, temblando, permitió que el pergamino se consumiera en fuego puro y fuera absorbido en los archivos eternos del cielo. Ese registro ardiente quedó guardado para siempre como testimonio de que la cruz fue el juicio, la tumba la victoria y la ascensión la coronación. El cielo estalló en un clamor. La adoración era incesante, como un río de gloria que no conocía orillas. Miguel bajó su rostro quebrado en reverencia. Uriel se cubrió con la llama que aún ardía en su interior. Ambos sabían que habían presenciado el acto más majestuoso de toda la eternidad. Y mientras los discípulos en la tierra permanecían mirando al cielo con los ojos fijos, dos ángeles se les aparecieron y les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como lo han visto ir. La promesa quedaba sellada: el Rey que ascendió regresaría en gloria. Con la ascensión del Hijo y su coronación en gloria, comenzó una nueva era en la tierra. Los discípulos, antes temerosos, ahora esperaban la promesa del Espíritu. El mundo no lo sabía, pero estaban haciendo algo que ni imperios ni espadas podrían detener: la Iglesia. Y en lo invisible, Miguel y Uriel recibieron nuevas tareas, distintas a las que habían ejercido en el pasado. Ya no se trataba de derribar ejércitos rebeldes ni custodiar pergaminos ocultos. Ahora debían guardar y sostener a una comunidad frágil, perseguida y pequeña, que cargaría la misión de extender el reino hasta los confines de la tierra. Miguel, el príncipe de los ejércitos, fue asignado como protector de la iglesia naciente. Donde un apóstol era encarcelado, allí estaba él para fortalecer su espíritu.
Cuando Esteban fue apedreado y levantó sus ojos al cielo diciendo: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios», Miguel extendió sus alas invisibles para recibir su alma en gloria. Donde Pedro fue liberado de la cárcel, su sombra estuvo como escudo invisible. Donde Pablo viajaba entre tormentas y naufragios, su presencia velaba para que la misión no se apagara. La iglesia no veía a Miguel, pero sentía la valentía que infundía. Su rol ya no era empuñar espada contra demonios solamente, sino sostener a los que predicaban al Cordero. Uriel, por su parte, se convirtió en el guardián del fuego que encendía corazones. Aquella llama que recogió del Calvario no se apagó, sino que fue derramada en Pentecostés como lenguas de fuego sobre los discípulos. No fue casualidad, fue el cumplimiento. El fuego que ardía en su interior ahora se multiplicaba en miles. Hombres y mujeres, pescadores y publicanos, jóvenes y ancianos, comenzaron a hablar con valor, a sanar enfermos, a expulsar demonios. Uriel estaba allí, no para hacerse visible, sino para alimentar la llama. Cada vez que alguien se rendía al nombre de Jesús, esa chispa ardía más fuerte. Cada vez que un mártir entregaba su vida, esa llama no se apagaba, se expandía. Las tinieblas no se quedaron quietas. El Imperio Romano persiguió, los líderes religiosos atacaron, las ciudades se llenaron de rumores contra los cristianos. Pero Miguel y Uriel sabían que la victoria ya había sido sellada. Su tarea era sostener la fe cuando parecía quebrarse, avivar el fuego cuando parecía extinguirse. Cuando los discípulos eran arrastrados a los tribunales, el recuerdo invisible del ángel postrado en el Calvario les daba valor. Cuando las cárceles se llenaban de cantos, era porque la llama del Espíritu no conocía barrotes. Miguel peleaba por la iglesia en lo invisible. Uriel encendía corazones en lo secreto. Juntos continuaban la obra del Cordero. Los demonios intentaron sembrar miedo, corrupción, división. Pero cada intento era respondido con oración, alabanza y testimonio. Porque la iglesia no dependía de muros ni de riquezas, dependía del fuego y de la protección invisible. Miguel sabía que su espada ya no era para derramar sangre, sino para abrir caminos espirituales. Uriel entendía que su fuego no era para destruir ciudades, sino para encender almas. Así se sellaba la nueva misión, guardar al pueblo que llevaría el nombre del Rey crucificado y resucitado. El mundo no los veía, pero cada paso de la iglesia estaba acompañado. En catacumbas, en plazas, en desiertos, en cárceles, los ángeles estaban allí. Cuando un niño confesaba a Cristo en medio de burlas, Miguel lo defendía en lo invisible. Cuando una anciana derramaba lágrimas de oración en la soledad, Uriel recogía esas gotas y las encendía como fuego ante el trono. La cruz había cambiado la misión de todos, incluso de los ángeles. Y ahora su rol no era solo pelear, sino sostener la esperanza hasta que el Rey regresara. El cielo estaba sellado con una promesa: así como el Hijo ascendió, así volvería. Desde aquel día en el Monte de los Olivos, cada generación ha esperado ese retorno. Y en lo invisible, Miguel y Uriel lo esperan también. Han servido en la cruz, han guardado la tumba, han visto la ascensión y han acompañado a la iglesia. Pero saben que la historia no termina allí. El Rey volverá, y cuando lo haga, no será en silencio, ni con humildad, sino con gloria indescriptible. Miguel contempla los ejércitos celestiales como un general que prepara la última batalla. Ha visto guerras, ha enfrentado dragones, ha derrotado rebeliones, pero sabe que lo que viene será diferente. No será defensa, será consumación. No será resistencia, será victoria final. Y cada día, mientras observa la tierra, recuerda aquel momento en el Calvario cuando dobló sus rodillas. Entonces comprendió que el amor era la verdadera arma. Ahora se prepara para levantar la espada una vez más, pero no para proteger al Hijo en dolor, sino para escoltarlo en gloria. Uriel, con la llama en su interior, aguarda el día en que esa luz se multiplique de manera definitiva. Aquella chispa de la sangre derramada se convirtió en fuego en Pentecostés, en cada avivamiento, en cada corazón encendido. Pero el día del retorno será distinto. La llama no estará dispersa en pequeñas hogueras. Se unirá en un solo resplandor que iluminará cielos y tierra. Y entonces, cuando el Rey aparezca, Uriel alzará su fuego como estandarte que anuncia el fin de las tinieblas. Las Escrituras lo anunciaron: el cielo se abrirá, las trompetas resonarán, y el Hijo del Hombre descenderá con poder y gran gloria. Miguel tomará su lugar al frente del ejército celestial. Millones de ángeles, brillando como relámpagos, se alinearán detrás de él. La tierra temblará, no de terror, sino de expectación. Los que creyeron levantarán sus rostros con lágrimas de gozo. Los que negaron,
se postrarán con horror. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. La escena será majestuosa. El cielo, que una vez se oscureció en el Calvario, ahora se encenderá con un resplandor imposible de describir. El mismo que murió con una corona de espinas volverá con muchas coronas sobre su cabeza. El que fue desnudado en vergüenza volverá vestido en gloria. El que fue juzgado por hombres volverá como juez de toda la humanidad. Y Miguel estará allí, espada en mano, liderando la hueste victoriosa. Uriel estará allí, levantando la llama como señal de la redención consumada. Los demonios, que se burlaron en la cruz, serán encadenados para siempre. Los reinos que se levantaron contra el Altísimo caerán en un instante. El dragón, que se creyó vencedor, será arrojado al abismo. Y los santos, aquellos que mantuvieron la fe, se unirán al coro eterno. Digno es el Cordero que fue inmolado, resonará con una fuerza que disolverá todo vestigio de duda. El regreso no será un rumor. Será una verdad que cubrirá cielos y tierra. En ese día, el Calvario se comprenderá plenamente. Porque lo que comenzó con un ángel arrodillado y otro encendiendo una llama culminará con un ejército entero postrado y un fuego que nunca más se apagará. Miguel verá al Hijo no ya clavado, sino coronado. Uriel contemplará la sangre no ya derramada, sino glorificada. Y la humanidad, redimida por esa sangre, será recibida en el reino eterno. El retorno glorioso del Rey no será sorpresa para el cielo. Será la celebración esperada desde el principio. Pero para la tierra será impacto, revelación y juicio. Y ese día, Miguel y Uriel cumplirán su misión definitiva, mostrar al universo entero que la rodilla doblada en el Calvario y la llama recogida en la cruz eran el anuncio de esta victoria eterna. El relato comenzó en el Gólgota, con la sangre derramándose sobre la tierra y con el cielo temblando en silencio. Hemos seguido cada instante, el dolor del Calvario, la reverencia de Miguel, la llama de Uriel, el juicio escrito en la cruz, el clamor consumado, la vigilia en la tumba, la gloria de la resurrección, la ascensión al trono, el nacimiento de la iglesia y la promesa del retorno glorioso. Todo se conecta en un hilo perfecto, tejido por la mano de Dios desde antes de la creación. Y ese hilo no es solo historia, es destino. Es el camino que une al cielo con tu corazón. Cuando Miguel dobló sus rodillas al pie de la cruz, no lo hizo solo en nombre del cielo, lo hizo en representación de lo que cada ser humano está llamado a hacer: reconocer al Hijo en su victoria, rendirse al amor que vence al pecado. Cuando Uriel recogió la sangre en una llama eterna, no lo hizo solo para custodiar un recuerdo, lo hizo para anticipar el fuego que descendería sobre cada corazón dispuesto a creer. Ellos no fueron espectadores pasivos, fueron testigos de lo que aún hoy está vivo. La cruz sigue ardiendo, la tumba sigue vacía, el trono sigue ocupado. El Calvario no fue un final, fue un inicio. La resurrección no fue un mito, fue una conquista real. La ascensión no fue una despedida, fue una coronación. Y el retorno no es una posibilidad, es una promesa. Todo lo que Miguel y Uriel vieron, tú también lo verás. Tal vez no con estos ojos de carne, pero sí con la mirada de la fe que sabe que un día los cielos se abrirán y el Rey descenderá. Y entonces, cada rodilla se doblará, no solo la de los ángeles, sino también la tuya y la mía. La pregunta es, ¿te arrodillarás por amor o por obligación? ¿Levantarás tus manos en adoración o en temor? Hoy, la decisión es tuya. No necesitas ver a Miguel postrado para saber que el Hijo es digno. No necesitas mirar la llama de Uriel para sentir que el fuego del Espíritu quiere encender tu corazón. Basta con abrir tus labios y decir: Señor, creo en tu sacrificio. Recibo tu perdón. Quiero vivir bajo tu victoria. Esa confesión transforma la eternidad. Esa rendición escribe tu nombre en el libro que Uriel selló con fuego. Esa decisión te coloca bajo las alas de Miguel, protegido en la guerra espiritual que aún continúa. No es un cuento, es un llamado real. Imagina el día en que las trompetas suenen. Imagina al cielo entero abriéndose, a millones de ángeles desplegando sus alas, a Miguel liderando el ejército y a Uriel alzando la llama que nunca se apagó. Imagina al Rey descendiendo con gloria indescriptible. Ese día, los que se burlaron llorarán, los que rechazaron temblarán, pero los que creyeron serán levantados con gozo eterno. Y allí estarás tú, si hoy eliges rendirte al Cordero que murió y resucitó por ti. No dejes que este relato quede como una historia más. No lo escuches como un mito o una leyenda. Es la verdad que sostiene el universo. El mismo Jesús que murió en la cruz vive hoy, intercede por ti y pronto volverá. Su sangre aún habla, su espíritu aún enciende, su promesa aún vibra en los cielos. Y tú tienes la oportunidad de ser parte de esa victoria.
Arrodíllate, como Miguel. Enciéndete, como Uriel. Y espera, como la iglesia espera, porque el Rey está por regresar. Hoy quiero invitarte a que tomes una decisión. No mañana, no después. Ahora. Porque la eternidad no comienza cuando mueres, comienza cuando crees. El día que Cristo vuelva, ¿estarás preparado? No digas tal vez, no digas más adelante. Hazlo ahora. Dile, Jesús, aquí estoy. Soy tuyo. Quiero que tu victoria sea mi victoria. Y si lo haces, la cruz dejará de ser un símbolo distante y se convertirá en tu esperanza viva. El ángel Miguel se arrodilló. El ángel Uriel encendió la llama. El cielo entero guardó silencio ante la mayor victoria de la historia. Y hoy, esa misma historia te invita a ser parte. Porque lo que comenzó en el Calvario aún no ha terminado. La llama sigue ardiendo, el trono sigue firme y la promesa sigue en pie, el Rey volverá. Y cuando lo haga, quiero encontrarte de pie en la fe, de rodillas en adoración y con el corazón encendido en el fuego eterno del Espíritu. No olvides compartir este mensaje, porque alguien más necesita escuchar que la cruz no fue derrota, que la tumba no pudo contenerlo, que el cielo no está vacío y que pronto, muy pronto, los ángeles volverán a estremecerse cuando Cristo regrese en gloria. ¿Estás listo para ese día? Porque Miguel lo está. Uriel también. Y tú, si crees, serás parte de esa victoria eterna.